Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre Rico de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California, y estamos celebrando en este fin de semana el Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y para este momento nos llena de alegría que nos acompañe Rosa María. Rosa María, bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal, Padre? ¿La Siempre extrañábamos? entusiasta, pues. ¿La extrañábamos? Ahí he estado, yo labrando, ¿verdad? Trabajando en la parroquia, en mi parroquia Newman Center, el centro Newman, ¿verdad? De San Pablo. ¿Está integrada ahí a algunos ministerios pues parroquiales siempre, ahí? en el coro. Pero ahora más de lleno, recepción. ahora más de lleno, que ya Sí, está, ya tengo más en tiempo, retiro, ya está en sí. retiro, ¿sí? Ujú. Disfrutando, Disfrutando, sí. Y todavía metiendo la manita por donde me necesitan. Qué bueno, porque siempre es bueno, el Señor nos necesita de vez en cuando, como ahorita la tenemos aquí, mira, aquí nos está ayudando, nos está haciendo Con el favor. mucho gusto. Y qué mejor en este domingo de Ramos, que estamos llegando al culmen, mis hermanos, de lo que es la Cuaresma, con esta festividad tan grande, tan importante, que celebramos en este Domingo de Ramos, mis hermanos. En este domingo celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Precisamente, cuando vayamos a leer la Pasión, que es donde lo reciben, y es precisamente la alegría, es un domingo de alegría. Por eso es que las palmas, los ramos que se van a distribuir en la iglesia, se van a bendecir también, por supuesto, porque fue la entrada triunfal, una entrada de gozo de nuestro Señor a Jerusalén, sin saber lo que posteriormente iba a traer en la semana, que iba a ser los momentos importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, como es celebrar los grandes misterios de su pasión, su muerte, pero también su gloriosa resurrección. Y bueno, Rosa María, como la pasión está un poco prolongada, yo creo que vamos a entrar de lleno con la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que tengan, mis hermanos, sus Biblias, sus misalitos a la mano, ya que la pasión es muy, muy prolongada. Es una de las lecturas de los evangelios, es el Evangelio de San Lucas, y es muy, muy prolongado. Entonces, vamos a entrar de lleno ya a dar lectura a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 y luego desde el 23 al 56. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no lo volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado». Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podría ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como que si fuera el servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve.
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mesa en el reino y se sienten cada uno en un trono para juzgar a los 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo e incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. El que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguró que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Lo tocó y la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esto es su hora y del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que éste también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó:
hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y preguntaban, adivina, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó, si se lo digo, no lo van a creer. Si se los pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó, ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo, hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación. Y poniéndose a que se pague tributo al Cristo y diciendo que Él es el Mesías Rey. ¿No? ¿Me pasé? No, sí está bien. Perdón, Padre. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó, tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, solidanta el pueblo, enseñando por toda la Judea desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo, me han traído a este hombre, alegando que alborota el pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, quita ese, suéltanos a Barabás. O lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad de un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué ha hecho de malo?
no he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición, soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducía además a los dos malhechores para hostigarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo súplico? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos, ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo.
Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Te alabamos. Gloria a Sí, ti, Señor Jesús. Rosa María, con esta lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en este día tan importante de Domingo de Ramos, es decir, con esta celebración abrimos la puerta a entrar a estos grandes misterios que celebramos y que son el centro de nuestra existencia. Porque con la lectura de la pasión y al escuchar todo lo que pasó en la pasión, nos pone a pensar sobre nuestra existencia, sobre nuestras actitudes hacia Dios. A mí me llama mucho la atención siempre que leo la pasión, por ejemplo, la actitud de Pedro, la negación de Pedro. Sí, la mano derecha de nuestro sí, Señor, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Incrédulo él, yo jamás te niego, Señor. Ajá. Y digo yo, wow, y estando porque lo negó, fíjate que la negación de Pedro en este domingo de Ramos y al leer la pasión, lo negó estando a unos pasos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntaron por 3 veces, tú eres Galileo, tú eres uno de ellos, tú andabas con ellos. Y las 3 veces lo negó. Por miedo, ¿verdad? Fíjate que lo traicionó la humanidad. Sí, Lo traicionó la sí. humanidad. Es que hay que entender, y nos cuesta trabajo entender las actitudes. Por eso digo que cuando leemos la pasión, está llena, indudablemente, está llena de acontecimientos que nos ayudan a entender nuestras acciones como humanos. Porque las actitudes, yo menciono simplemente la actitud de Pedro, la negación, pero si nos vamos un poquito más atrás, pues la de Judas fue una traición. Pues, también, o sea, traición y negación. Exacto. Porque no era el Salvador que él pensaba. Exacto. ¿Verdad? Y todos estos acontecimientos, entre toda la pasión, podemos tomar una idea, ¿verdad? Una meditación. Hay tantos distintos puntos. ¿En dónde estamos nosotros? Somos como Judas que lo traicionamos. Lo traicionamos o que perdimos fe en él porque no es exactamente el Salvador que yo quiero. No, fíjate que la traición de Judas, Rosa María, en un momento a Judas lo que le traicionó, bueno, lo que lo convenció fueron las 30 monedas, porque acuérdate el dinero. Exactamente, lo vendió por 30 monedas, 30 monedas de oro, y eso en el fondo, caemos a lo mismo, el dinero, la traición, cosas muy humanas, y son cosas que nos van acompañando constantemente a nosotros. O sea, tanto la actitud de Judas, por eso la traición, como la negación de Pedro, que las dos son actitudes muy duras y con consecuencias, consecuencias humanamente tristes, pero espiritualmente nosotros fuimos los beneficiados. Pues, porque con todo esto, desde la traición de Judas y la negación de nuestro Señor Jesucristo, se derrama lo que es ya lo que vamos a celebrar en el jueves y el viernes de esta Semana Santa, que es el Via Crucis, lo que llamamos el trido pascual, ¿verdad? Y que desemboca, obviamente, en la vigilia pascual, el sábado, cuando abrimos la gloria. Pero todo esto, decimos, estos acontecimientos y estas actitudes son las que se repiten, se siguen repitiendo constantemente en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestras personas también. Son nuestro caballito de batalla. Sí, Rosa María. Tiene mucha razón. Podemos ver muchos acontecimientos, muchas circunstancias que hoy en día estamos pasando, que personas que se llaman cristianos no actúan como cristianos, y eso nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué
qué cristianos somos, qué parte de nuestro Señor somos, que somos Judas, somos Pedro, ¿quiénes somos hoy día como testigos de la cristianidad? O somos como el pueblo, porque había mucho pueblo que por curiosidad iba a ver qué estaba pasando y se dieron cuenta de todo el juicio a nuestro Señor, Pues sí. pero no dijeron nada, no se metían por lo mismo, porque decían, es que si nos metemos, Sí, nos toca lo mismo. Exactamente, Nos toca por lo eso, mismo. por eso hoy a leer la pasión, mis hermanos, en este Domingo de Ramos, y que en esta semana vamos a vivir momentos importantes en nuestra vida y momentos esenciales de nuestra fe, porque en esta semana se nos cierne nuestra fe, se nos cierne nuestras actitudes. ¿Hasta dónde estoy? Tú lo decías, ¿hasta dónde o con quién me identifico yo de estos personajes que hemos nosotros aquí en este momento que hemos comentado? Soy el Judas, soy el Pedro, soy el pueblo que nada más está como espectador, o en verdad, o a veces me he puesto yo en los zapatos de nuestro Señor, que no traía zapatos, ¿verdad? Pero bueno, ni tenis tampoco, pero bueno, en las plantas, en el en puesto el de- puesto de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces en la vida se nos va a tratar como nuestro Señor, que van a hablar, que nos van a crucificar, que nos van a criticar, que nos van a golpear, nos van a insultar, todo eso, pero hay que entender que todo esto, mis hermanos, es parte de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos que somos, porque acordémonos, hermanos, que no podemos esperar la gloriosa resurrección si no hemos pasado, si no hemos experimentado el viernes de dolor, el viernes de pasión, de sufrimiento, de oscuridad, porque precisamente el Viernes Santo, eso es lo que es el centro de la celebración, la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Pues los momentos oscuros de nuestra vida, Rosa María, que no entendemos, que no comprendemos, pero que luego sale esa llamita que es precisamente la luz de Cristo resucitado. Y bueno, Rosa María, el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias porque nos ha acompañado en este momento, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con usted. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana. Cuídense.